Cariño, puede que me haya enamorado de otro hombre. ¿Desde cuándo? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Quién es? Es el estudiante desfavorecido que siempre hemos estado ayudando a Jiboda. Todavía no ha pasado nada entre nosotros. Lutz, lo siento. Sé que esto es muy egoísta, pero con Jiboda tenemos una conexión espiritual. Él es pobre, pero tiene dignidad, tiene ideas. En sus ojos hay una luz que tú no tienes. Así que él es mejor que yo. No es eso lo que quiero decir. Tú eres bueno, Lucy. Solo que ya no somos compatibles. Jibotan, él puede darte amor, ¿verdad? Bien, está bien. Ya que lo has elegido, yo me aparto. Como acordamos cuando nos casamos, nos divorciamos. Me iré con dignidad. Gracias, Lucy. Ya que quieres amor, entonces vives sin dinero. Que empiece el juego. Me llamo Lucy. Llevamos 3 años casados. Nunca le faltó nada a Suban. Le gustan los bolsos de marca. Nunca miro los precios. Le gusta viajar. Dejo negocios multimillonarios para acompañarla por el mundo. Ella, de buen corazón, quiso ayudar a un estudiante pobre y acepté de inmediato. Le pagamos 200.000 al año de matrícula y todos los gastos de manutención. Le di todo lo que pude, excepto mi verdadera identidad. Mi salario es de 1 millón al año. Tengo casa y coche en esta ciudad. Ella siempre creyó que solo era un empleado de alto rango, sin saber que la empresa es mía, que poseo la mitad de los bienes comerciales de la ciudad. Creía que esta vida feliz continuaría para siempre. Hasta hoy, por un estudiante pobre, decidió dejarme. Maudie, jefe Lu, dígame. Primero, prepara el acuerdo de divorcio. Me iré sin nada. Recupero todas las casas y coches a mi nombre. Ella recibirá la notificación mañana. Segundo, investiga a Jiboda, estudiante de 3er año en la Universidad de Jiangsu. Cancela toda la ayuda inmediatamente. Llama al rector de la Universidad de Jiangsu y dile, de mi parte, que la ética de este estudiante no es buena. Que tomen medidas. Tercero, notifica que el grupo y todas las empresas colaboradoras nunca contratarán a Jiboda. Haré que en esta ciudad no encuentre un trabajo que pague más de 3.000 al mes. ¿No decías que querías amor? ¿No decías que ese pobre muchacho tenía aspiraciones? Pues lo devolveré a su estado original, para que veas cuánto valen esas aspiraciones y ese amor. Cuando un hombre pierde todo lo que yo le daba. ¿Quieres una vida sin depender de nadie? Te haré probar lo que es de verdad pasar dificultades. Jefe Lu, el abogado envió el acuerdo de divorcio. La señora Su reaccionó muy mal al verlo. Se derrumbó en el acto. Dice que quiere verlo. Dice que usted la engañó, que fue demasiado duro. Otra cosa, jefe Lu. Después de cancelar la ayuda, Jiboda buscó a la señora Su de inmediato, pero no para consolarla, sino para preguntar por qué cancelaron la ayuda. Si él la había enfadado de alguna manera. Sigue vigilando. Quiero saber cada uno de sus movimientos. ¿Entendido? Lucy, ¿qué quieres decir? Irme sin nada significa echarme. Miré el mensaje sin expresión. Sin sentir nada. 3 años de relación. Se acabaron el día que eligió a otro. Sube. El juego acaba de empezar. Sin vergüenza. Engañaste a mi hija. Le hiciste creer que la querías. Y ahora nos echas. Sal. Jefe Lu, llamo a seguridad para que la saquen. No deja que arme escándalo. Por la tarde, mi suegra vino a la empresa y estuvo más de media hora armando escándalo en la entrada. Al ver que no aparecía, finalmente se calmó y la escoltaron cortésmente. Había perdido por completo esa actitud servil de antes. Cuando me casé con Suwan, la primera vez que mi suegra vino a casa y vio la villa de 30 millones, se quedó boquiabierta. Lutz, eres un gran yerno. De ahora en adelante somos familia. Si tuvieras un ático en el centro, sería aún mejor. Lo siento, eso no es posible. Más tarde, cuando su hermano se iba a casar, quería que le regalara un ático en el centro. No acepté. Desde entonces, ella se volvió fría conmigo, diciendo que no la trataba como familia. Ahora me doy cuenta, nunca me quisieron a mí, solo a mi dinero. Jefe Lu, la señora Su llevó a Jiboda a la casa que alquilábamos antes. Ya entraron. Sí, la señora Su tiene llave. Pone esa casa en venta. Que la inmobiliaria la muestre mañana. Mi casa. No quiero que vivan perros ahí. De acuerdo, enseguida. Al anochecer, recibí una llamada inesperada. Era el padre de Suwan. Mi suegro es un profesor de secundaria tranquilo y honesto. Normalmente habla poco, pero es razonable. Al contestar, suspiró profundamente. Ay, Lucy, suegro, lo siento. Suegro, no diga eso. No es su culpa. No supe educar a mi hija. Su madre tampoco tiene cabeza. Te han causado problemas. Ya las he regañado. A estas alturas, decir esto ya no sirve. Sé que estás enfadado. ¿Podrías, por favor, dejarle una salida? No seas tan duro. Ella fue tu esposa. Suegro, usted es buena persona, pero la gente buena no debería defender a los necios. Suwan es adulta. Debe asumir las consecuencias de sus decisiones. Yo le di una oportunidad y ella no la quiso. En cuanto a su futuro, tranquilo. No la dejaré morir. Haré que viva bien, para que vea cómo el amor que eligió es aplastado por la realidad. Dicho esto, colgué. Al día siguiente, en la página principal de la Universidad de Jiangsu, un anuncio oficial se colocó en el lugar más visible. En la página principal de la Universidad de Jiangsu, aparecía un anuncio oficial en el lugar más visible. Era la resolución disciplinaria contra Jiboda, estudiante de la promoción 2023, por infracciones académicas. El comunicado era especialmente severo, señalando que Jiboda se había beneficiado de ayudas ajenas, incluso falsificando el certificado de pobreza. En realidad, su familia no era extremadamente pobre, pero ocultó la verdad para obtener la ayuda completa. Además, durante sus estudios cometió plagio académico y sembró discordia entre compañeros. Tras la investigación, la universidad decidió expulsarlo y notificó a toda la comunidad educativa. La noticia se extendió como la pólvora por toda la Universidad de Jiangsu. Jiboda pasó de ser un estudiante ejemplar y esforzado a un estafador que se aprovechó de las ayudas. Todos los que antes lo adulaban ahora lo evitaban. Hasta su tutor le mostraba desprecio. Apretó el teléfono en su mano. El comunicado en la pantalla era como un cuchillo que destrozaba su poca dignidad. Su rostro estaba pálido como el papel. Sus dedos temblaban por la tensión. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué la universidad me investigó de repente? Jiboda giró bruscamente hacia su güey, con la mirada llena de pánico y un tono acusador. Ya no quedaba rastro de su antigua calma y orgullo. Suwan también estaba desconcertada. La noche anterior había llorado por el acuerdo de divorcio y apenas se había calmado con las palabras de Jiboda diciendo que estaría a su lado. Ahora este golpe la dejó aturdida. Intentó defender a Jiboda por instinto. No puede ser. Jiboda no es así. Debe ser obra de Lucy. Él lo hizo a propósito. Se está vengando de nosotros. Lucy. La voz de Jiboda se elevó. Su pánico se disipó un poco y dio paso a un resentimiento amargo. Él fue. Seguro que canceló mi ayuda y logró que me expulsara. Suwan, ¿no dijiste que ella te había dejado ir? ¿Cómo puede ser tan cruel? Suwan, acorralada por la pregunta, sentía un nudo de impotencia y rabia. Tomó su teléfono para escribir a Lucy, borrando y reescribiendo, hasta que envió una frase simple. Lucy, ha sido demasiado lejos. ¿Por qué arruinaste el futuro de Jiboda? En ese momento, Lucy estaba en la oficina del último piso del grupo, contemplando el bullicio de la ciudad. Su asistente Laoli le entregó las pruebas de la falsificación del certificado de pobreza y sonrió. Jefe Lu, este Jiboda tenía problemas como sospechaba. Su familia vive en las afueras, son realojados, sus padres tienen 2 apartamentos. No es pobre en absoluto. Falsificó el certificado para obtener la ayuda. Lucy miró la prueba con indiferencia, golpeó suavemente el marco de la ventana y respondió con tono plano. Era de esperarse. Esa supuesta dignidad suya se basaba en la ayuda que yo le daba. En ese momento su teléfono vibró. Abrió el mensaje de Suwan, lo leyó y lo borró. Se giró hacia Laoli. Envía a Suwan las pruebas de que Jiboda es realojado y dile que lo que he hecho va más allá de esto. Cuando Suwan recibió el mensaje, estaba acompañando a Jiboda a la facultad para pedir clemencia. Al ver los acuerdos de realojo y los movimientos bancarios, se quedó paralizada, sin poder articular palabra. Jiboda notó su reacción. Se acercó a mirar y su rostro se volvió lívido. ¿Cómo tienes esto? ¿Te los envió Lucy? Está tratando de enfrentarnos. ¿Enfrentarnos? La voz de Suwan temblaba. Jiboda,
Dime la verdad, ¿tu familia es o no relojada? ¿No eres pobre en absoluto? ¿Todo lo que contaste sobre tus dificultades era mentira? Chiboda desvió la mirada, sin atreverse a verla a los ojos, con un tono más suave. Solo quería que no me despreciaras. Es cierto que mi familia es relojada, pero ese dinero es de mis padres. No quiero depender de ellos. Quiero abrirme camino solo. Abriéndote camino solo, engañando a Lucy para que te ayudara. Tomabas su dinero y me decías que tenías dignidad, que tenías tus propias ideas. Juan sentía como su corazón se hundía. Esa supuesta conexión espiritual, ese amor del que se enorgullecía, de repente parecía ridículo. El empleado de la facultad los despidió con desdén. Dejen de rogar. La decisión está tomada. La expulsión es definitiva. Recojan sus cosas y váyanse. Además, la ayuda que obtuviste con engaños, la universidad la recuperará. Al salir, caminaron en silencio hasta la casa que Lucy les alquilaba. Al abrir la puerta, vieron a un agente inmobiliario con varios clientes en la sala. El agente les dijo con una sonrisa: buenas tardes. El dueño ha puesto esa casa en venta. Hoy vengo a enseñarla. Por favor, recojan sus cosas y desalojen. El dueño solo da 3 días de plazo. ¿Qué? Juan no podía creerlo. Esa casa la alquilaba Lucy. ¿Cómo puede venderla así? El dueño dijo que la casa es suya. Puede venderla cuando quiera. El agente respondió con indiferencia y les advierte: los muebles y electrodomésticos son del dueño. No pueden llevárselos. Desocupen lo antes posible. Cuando el agente se fue con los clientes, Jiboda estalló. Todo es tu culpa, Juan. Si no te hubieras divorciado de Lucy, no estaría en esta situación. Ahora que me han expulsado, no encuentro trabajo. Ni siquiera tenemos dónde vivir. Todo es tu culpa. Juan se quedó atónita ante su grito y luego se enfureció. ¿Mi culpa? Tú me dijiste que teníamos una conexión espiritual, que podías darme el amor que quería. Ahora que hay problemas, me echas toda la culpa. Jiboda, ¿no tienes ni un poco de responsabilidad? ¿Responsabilidad? ¿De qué sirve? Lucy me ha bloqueado todas las salidas. No encuentro trabajo en esta ciudad. Jiboda pateó una silla con furia, sus ojos llenos de violencia. No tiene mucho dinero. ¿No puede comprarlo todo? Me enfrentaré a él. Juan miró al hombre frente a ella, con el rostro desencajado, y sintió como su corazón se desmoronaba. Aquello no era el amor que había imaginado, ni el chico que tenía luz en los ojos. Era solo un cobarde aplastado por la realidad, quejándose sin cesar. Ella giró en silencio y entró en la habitación para recoger sus cosas. Esos bolsos de marca que tanto apreciaba, esos lujos, ahora eran una pesada carga. No tenía trabajo, no tenía ingresos, no podía mantener esas cosas. Los 3 días siguientes fueron un caos. Juan intentó vender sus bolsos de marca para conseguir algo de dinero, pero descubrió que Lucy los había mandado a hacer a medida en el extranjero, sin ningún comprobante de compra. Las tiendas de segunda mano no los aceptaban. Finalmente, tuvo que venderlos a bajo precio en una casa de empeño, y el dinero no alcanzaba ni para un mes de alquiler. Jiboda buscó trabajo por todas partes. Envió decenas de currículums, pero no recibió respuesta. O en las entrevistas lo reconocían como el expulsado de la universidad, y ni siquiera le daban un periodo de prueba. Por fin encontró un trabajo de camarero, con un salario de 2.800 al mes, pero no duró ni un día, y lo despidieron por mal servicio. El dueño de ese restaurante era socio de Lucy, y ya estaba informado. Sin salida, Jiboda se quitó la máscara de hombre amable y descargó toda su frustración sobre Juan. No solo la trataba con indiferencia, sino que también la insultaba con frecuencia, y hasta le quitaba el poco dinero que le quedaba a Juan para comprar alcohol y tabaco. Una vez Juan tomó los únicos 50 yuanes para comprar verduras y huevos y recuperar fuerzas. Llevaba días solo comiendo pan, y sentía un dolor en el estómago. Jiboda le arrebató el dinero y lo tiró al suelo, pisándolo mientras gritaba: ¿solo piensas en comer? Ese dinero tiene que durar hasta fin de mes. ¿Quieres que nos muramos de hambre? El billete quedó marcado por las pisadas, como las últimas ilusiones de Juan hechas añicos. Se agachó para recoger el dinero. Sintió el frío en sus dedos. Su corazón se hundió aún más en el abismo. Su mano observaba aquella cara mezquina y detestable, y su mente se llenó de recuerdos que no podía controlar. Una vez había mencionado de pasada que le gustaba un bolso de edición limitada. Lucy lo puso al día siguiente en su mesita de noche, y le dijo con una sonrisa: lo importante es que seas feliz. Cuando ella anhelaba a altas horas de la noche el tradicional postre del sur de la ciudad, Lucy, aunque estuviera en una reunión internacional, mandaba al chofer a recorrer decenas de kilómetros para comprarlo, y hasta la temperatura era la perfecta. Antes ella creía que todo eso eran ataduras para tenerla dominada. Ahora entendía que Lucy la había convertido en una flor de invernadero, mientras él se lanzaba al barro para abrazar las espinas. Quería contactar con Lucy, suplicarle otra oportunidad, pero descubrió que Lucy la había bloqueado en WeChat y en el teléfono. Ni siquiera se atrevía a ir a la dirección de la empresa de Lucy. No tenía cara para verlo, y menos aún para encontrarse con la indiferencia en sus ojos. Pero entonces, su suegra apareció de repente. Apenas entró, se puso a llorar y a gritar: hija mía, ¿cómo has dejado que la vida se te venga así? Tu hermano todavía no tiene casa para casarse. Decías que Lucy nos ayudaría. Y ahora mira, ni siquiera tienes un lugar fijo donde vivir. Mamá, ahora no puedo hacer nada, dijo Juan agotada. Lucy ya se divorció de mí. No me va a ayudar más. Aunque no puedas, tienes que buscar una solución, dijo la suegra mientras giraba los ojos y miraba a Jiboda que estaba allí. Chauji, ¿no decías que tenía recursos? Pues consíguele un buen trabajo a mi hija y cómprale una casa a mi hijo. Jiboda se puso pálido y rojo alternativamente y contestó con impaciencia: si tuviera recursos, ¿crees que estaría aquí? Déjame en paz. ¿Y qué si no te dejo? Te has aprovechado de mi hija. Tienes que responsabilizarte. La suegra no cedía y se volvió agresiva, estirando la mano para agarrar la ropa de Jiboda. Jiboda, furioso por las molestias, empujó con violencia a la suegra. El empujón fue tan fuerte que la mujer tropezó y chocó contra la pared, dejándose una marca roja en la frente. Pero él no mostró el menor remordimiento. Al contrario, fulminó con la mirada a Juan. Todo esto es por tu culpa. Contigo nunca pasa nada bueno. Dicho esto, aprovechó el desorden para meterse en la habitación de Juan y se llevó los pocos cientos de yuanes que ella tenía. Salió dando un portazo y nunca más volvió a aparecer, desapareciendo por completo de la ciudad de Changzhou. La suegra quedó en el suelo y sus gritos se hicieron más fuertes. Juan observaba aquel caos y solo sentía que todo se desmoronaba. Ayudó a levantarse a su madre y dijo en voz baja: mamá, vete a casa. Yo me encargaré de mis asuntos. ¿Y cómo vas a hacerlo? La suegra se incorporó, le señaló con el dedo y la insultó. Yo siempre dije que Lucy era un buen yerno, pero no hiciste caso. Preferiste seguir a ese pobre desgraciado. Mira cómo has acabado, con las manos vacías. Te lo mereces. Dicho esto, la suegra también se fue furiosa, dejando a Juan sola en el desangelado piso de alquiler, llorando a gritos. Por fin experimentó en carne propia aquella frase de Lucy: la verdadera miseria no es perder las comodidades, sino la desesperanza de que las ilusiones se desgasten una a una. No tener bolsos de marca no era nada, podía arreglárselas sin manjares, pero las interminables discusiones, la traición que helaba el corazón, la pobreza que apenas permitía subsistir y el arrepentimiento que le corroía los huesos, la atormentaban día y noche. Se sentó en el frío suelo abrazándose las rodillas, buscó en el móvil las pocas fotos que aún conservaba con Lucy. En las fotos ella sonreía deslumbrante, y él la miraba con ternura, con los ojos llenos de cariño. Por fin comprendió que la llamada conexión espiritual que perseguía no era más que un engaño urdido por Jiboda, una artimaña para aprovecharse de su compasión y su hartazgo de una vida sin sobresaltos. Y la dignidad de la que Jiboda tanto presumía siempre había estado sostenida por el dinero de Lucy. Una vez que perdió ese apoyo, solo le quedaron el egoísmo y la cobardía. En cambio, lo que Lucy le había dado nunca fue un dominio, sino una entrega absoluta llena de amor. Ella misma había pisoteado ese corazón sincero para
Para sobrevivir, Su-Wan tuvo que dejar de lado todo orgullo y aceptar un trabajo de cajera en un pequeño supermercado cerca de su casa. El sueldo era de solo 3.000 yuanes al mes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, 12 horas seguidas. Sus piernas se hinchaban hasta casi no poder doblarlas. Antes nunca había tenido que rozar el agua de la cocina, ni siquiera sabía encender el gas. Ahora, en el estrecho piso de alquiler, se angustiaba delante de unas verduras baratas. Antes salía siempre en taxi, ni siquiera soportaba el olor del autobús. Ahora tenía que calcular el tiempo para alcanzar el último autobús y mezclarse entre la multitud apretada. Al ver la ropa de marca que otros llevaban, ella bajaba la cabeza para disimular la amargura y el remordimiento. Una vez, llegó al supermercado un cargamento de chocolate importado que ella solía comer, con un precio de 80 yuanes. Apretando las monedas de la caja, dudó largo rato, pero al final lo dejó. Esos 80 yuanes le alcanzaban para 3 días de comida, o para medio mes de agua y electricidad. Entonces recordó cómo Lucy llenaba un cajón entero con chocolates de todos los sabores, solo porque ella había dicho una vez: cuando estoy de mal humor, un dulce me alegra. Y Jiboda, tras huir con el dinero de Su-Wan, no hacía más que caer en la miseria. No encontraba ningún trabajo digno en Jiangzhou. La prohibición de Lucy era como una red invisible, que lo mantenía en los escalones más bajos de la sociedad. No podía con el trabajo de albañil. Repartir folletos era mal visto. Para ser vigilante de seguridad, lo rechazaban por sus antecedentes de despido. Sin salida, empezó a idear planes sucios. Imitó a otros y fingió un atropello. Pero la primera vez que lo intentó, el coche era de un socio de Lucy. Esperaba sacar un buen dinero, pero los guardaespaldas del socio lo redujeron enseguida y lo llevaron ante Lucy. En la oficina, Jiboda, frente a Lucy sentado tras su escritorio, con una presencia imponente, perdió toda la altanería de antes y cayó de rodillas. Con la frente en el suelo suplicó: señor Lu, me equivoqué. No debí seducir a Su-Wan, ni engañarlo para conseguir su dinero. Denme una oportunidad, por favor. Lucy levantó la vista, le echó un vistazo, y con una voz sin la menor emoción: oportunidad ya te la di. Tú mismo elegiste el camino equivocado. Acto seguido, ordenó a los guardaespaldas que lo echaran. No solo llamaron a la policía, sino que le dejaron antecedentes por intento de estafa con accidente simulado. A partir de entonces, ningún empresario en Jiangzhou quiso contratarlo. Solo pudo sobrevivir rebuscando en la basura y mendigando. Las ambiciones que un día tuvo fueron aplastadas por la realidad, y ni siquiera tenía valor para levantar la cabeza. Su-Wan vio a Lucy en la televisión del supermercado. En la pantalla, él era invitado especial en una gala benéfica, vestido con un elegante traje a medida, hablando con elegancia y aplomo. Cada gesto transmitía la seguridad de quien controla la situación. El presentador le preguntó: ¿a quién agradecía más? Él sonrió levemente y respondió: a quienes me enseñaron a valorar y a quienes me hicieron ver la verdadera naturaleza de las personas. Aquellas palabras fueron como un puñal que le atravesó el corazón. Recordó cuando decía con inocencia: tú no tienes la luz que tiene Jiboda. Ahora por fin entendía que la luz de Jiboda no era más que un artificio superficial de alguien sin experiencia, un brillo falso basado en el engaño, que se desvanecía con el más leve roce. En cambio, la luz de Lucy era la solidez de quien ha navegado por los negocios, la grandeza de quien tiene poder y aún así sabe ser bondadoso. Era una luz que ella nunca podría merecer. Apretó el escáner de precios, con los dedos temblando sin control. Las lágrimas cayeron sobre el teclado, borrando los números de la pantalla. Por fin entendió que lo que había perdido no era solo un matrimonio, sino a alguien que la tenía como su universo. 6 meses después, Su-Wan, agotada por el trabajo y la desnutrición, se desplomó en su puesto. Yacía en la cama del hospital, mirando el techo frío, sin nadie que la cuidara. Revisó toda su agenda y solo pudo llamar a su padre. Él llegó al hospital y al ver a su hija tan demacrada, no pudo contener las lágrimas. Wan, vuelve a casa, papá te cuidará. Su-Wan se refugió en el pecho de su padre y rompió a llorar con desconsuelo. La rabia y el arrepentimiento acumulados en medio año estallaron por fin. Papá, me equivoqué. De verdad que me equivoqué. No debí menospreciar a Lucy. No debí dejarme engañar por Jiboda, y menos arruinar mi propia vida. Él me quería tanto, y yo tomé su cariño como algo natural. Incluso dije que él no tenía luz. Soy una tonta, una desagradecida. Entre sollozos, relató los pequeños gestos de Lucy hacia ella, su propia obstinación y crueldad. Con cada palabra el dolor se intensificaba. Anhelaba regresar al pasado, pedirle perdón a aquella persona, pero sabía que era demasiado tarde. Lo importante es que reconozcas el error, suspiró su padre. Lucy es un buen chico, ya te lo dije entonces, pero no me hiciste caso. Luego me mandó dinero por medio de alguien, diciéndome que me cuidara y que si tenías dificultades, podías recurrir a él. Su-Wan se quedó sin habla. ¿Todavía estaría dispuesto a ayudarme? Tal vez aún tenga algo de esperanza, pero su fondo es bueno, dijo su padre. Pero Wan, debes entender, aunque él quisiera ayudarte, no puedes volver a depender de él. Tienes que aprender a valerte por ti misma y afrontar las consecuencias de tus decisiones. Su-Wan asintió. Al salir del hospital, regresó con su padre a su pueblo natal y encontró trabajo como profesora de primaria. Llevó una vida sencilla, ya no perseguía las marcas, ni anhelaba el lujo, solo se dedicaba a vivir con los pies en la tierra. De vez en cuando recordaba a Lucy y el arrepentimiento la consumía, pero jamás intentó buscarlo. Sabía que no lo merecía. En cuanto a Jiboda, la ciudad de Jiangzhou terminó por expulsarlo. Sus antecedentes por estafa y el rumor de haber engañado para obtener dinero se extendieron por todas partes. La gente lo señalaba con el dedo. Su esposa le pedía el divorcio a gritos todos los días. Sus padres, decepcionados, lo echaron de casa. Intentó regresar a Jiangzhou a probar suerte, pero en cuanto entró en la ciudad, los hombres de Lucy lo interceptaron. Lucy había dejado claro que no se le permitía poner un pie en Jiangzhou. Ahora vivía bajo un puente, rebuscando en la basura para sobrevivir. Se decía que hacía poco lo habían golpeado por pelear por comida sobrante y había quedado lisiado. Totalmente inútil. Lucy no apartó la vista del plano urbanístico. Con el dedo señaló ligeramente el punto marcado en el distrito comercial. Su tono era tan indiferente como si hablara de algo insignificante. Todo se lo buscó cuando decidió estafarme y meterse con mi mujer. Ya debía esperar esto. ¿Y Su-Wan? La señorita Su regresó a su pueblo, se curó con el dinero que usted mandó, dejó el trabajo de maestra, ha hecho innumerables gestiones para volver a Jiangzhou. Incluso pidió a su padre que le trajera el deseo de pedirle perdón en persona. Dice que estaría dispuesta a hacer lo que sea para reparar el daño. El ayudante hizo una pausa y añadió: ha venido 3 veces a la puerta del edificio, pero la seguridad la ha detenido siempre, sin que pudiera verlo. Lucy alzó la mirada, con una mueca fría en los ojos y una leve curva en los labios que mostraba una superioridad aplastante. Perdón, no lo merece. Yo le di lujos, también le di mi corazón. Ella misma prefirió apostar por un mentiroso y lo destruyó todo. Su remordimiento no es más que una autocompasión de quien ya no tiene salida. No me interesa y no estoy obligado a perdonar. En cuanto a volver a Jiangzhou, dile a seguridad que si la ven, la lleven a la comisaría por acoso. El ayudante asintió y se retiró. Lucy tomó la pluma que había sobre la mesa y firmó su nombre en el plano. 3 años de relación nunca fueron su debilidad, sino una prueba de mal juicio. Su venganza no consistió simplemente en hacerles ver la realidad, sino en hacerles pagar el precio más alto por su traición. Jiboda perdió su dignidad, su futuro, y se convirtió en un paria despreciable. Su-Wan, con un remordimiento eterno, fue rechazada por él, condenada a vivir siempre con el dolor de haberlo perdido todo. Ese era el mejor castigo. El sol de la tarde se filtraba por la ventana, proyectando su silueta sobre el gran plano urbanístico. Su presencia era imponente, arrolladora. Tomó la taza de café y dio un pequeño sorbo. En sus ojos solo había la claridad y firmeza de quien controla la situación. La escoria del pasado, los asuntos sucios ya los había barrido por completo, sin nostalgia, sin perdón, solo la satisfacción de una venganza consumada. Su imperio comercial seguía expandiéndose. El futuro le depararía solo personas y cosas que valieran la pena. En cuanto a Su-Wan y Jiboda, no eran más que polvo triturado en el camino de su vida. Una semana después, Lucy, como figura destacada del mundo empresarial de Jiangzhou, asistió a la cumbre de desarrollo urbano. A la entrada del recinto, el padre de Su-Wan volvió a interceptarlo, con el pelo más canoso y una voz casi suplicante.
Señor Blue, tenga compasión. Deje que Wangwon regrese a Shenzhou. De verdad se arrepiente. Lleva medio año llorando a diario. Lucy lo interrumpió, con una voz fría y una mirada gélida. Señor, yo le di una opción a su Wan. Ella eligió traicionarme. El camino lo escogió ella. Que ahora coseche lo que sembró. No haberla dejado en la calle como allí boda. Ya es en consideración a usted. Si vuelve a atacar el tema, ni siquiera esa consideración mantendré. El anciano palideció. Sus labios temblaban sin poder articular palabra. Solo pudo apartarse abatido. Vio alejarse a Lucy y comprendió que su hija había destruido una suerte que ya nunca recuperaría. La crudeza de Lucy era la merecida retribución para los traidores. Lucy entró en el salón. Los focos se concentraron en él. Personalidades de todos los ámbitos se acercaron a halagarlo, con reverencia y servilismo. Ya nadie mencionaba a su Wan ni a Jigoda. Aquellos traidores insignificantes no merecían aparecer en su mundo. Él alzó la copa con calma. Conversó amablemente con los invitados, y en sus ojos brillaba la astucia del estratega y la satisfacción de la venganza consumada. Había ganado con limpieza, con una conclusión aplastante, sin el más mínimo titubeo. De allí en adelante dirigía su imperio, maniobraba en los negocios, y sus ojos ya no tenían polvo, solo gloria y un futuro infinito. Aquel pasado de traición no era más que un pequeño episodio en su brillante existencia.